tú tomes nuestra vida, nos ayudes, Señor amado, a poder escuchar tu voz esta mañana. Señor, presentamos también ante ti las peticiones de oración que tus hijos envían. En ellas se refleja, Señor, la confianza que ellos depositan en ti. Quiero pedirte, por favor, que tú sanes a los enfermos. Quiero pedirte, Señor, que tú libertes al que se encuentra oprimido, que traigas consuelo al alma abatida. Señor, solo tú puedes hacerlo, y por eso ponemos ante ti nuestras necesidades. Señor, el que está enfermo esta mañana, sánale. El que se encuentra debilitado, Señor, levántalo, susténtalo, y que así todos podamos siempre, Señor amado, reflejar tu luz. Ahora, Padre, disponemos nuestro corazón para que nos hables por medio de tu palabra. Señor, añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como también de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos damos un fuerte gloria a Dios? Amén. Dele fuerza esa ofrenda de palmas al Señor, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Hermanos, les invito a ponerse en pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Y de este importante libro de la Biblia vamos a leer en el capítulo número 15. Salmos, capítulo número 15. Vamos a leer a partir del versículo número 1. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 15, versículo 1: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Oiga lo que dice la parte final del verso 5: el que así actúa no caerá jamás. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Hermanos, este salmo que acabamos de leer comienza con dos preguntas fundamentales. La primera es: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? La siguiente pregunta, que tiene mucha relación con la primera, es: ¿quién puede vivir en tu monte santo? Estas dos preguntas, hermanos, reflejan una imposibilidad dentro de la mentalidad judía. Todos los judíos sabían perfectamente que el tabernáculo de reunión era el sitio donde de manera simbólica habitaba la presencia de Dios a través del arca del pacto. Y todos sabían que era un lugar prácticamente inaccesible para el resto de personas, y solamente los sacerdotes podían de alguna manera ofrecer servicio al Señor al interior del tabernáculo, y solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acercarse al lugar santísimo donde habitaba o moraba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia del Señor. Entonces, las preguntas que el salmista está haciendo son preguntas que reflejan algo que parece imposible para el resto del pueblo. Por eso es que dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Es decir,
no hay nadie, hermanos, que podría decir, bueno, yo voy a pasar un par de noches en el tabernáculo o voy a habitar un par de meses ahí donde mora la presencia del Señor, porque eso automáticamente hubiese significado un sacrilegio y en el peor de los casos hubiese significado la muerte. Ya ustedes recordarán aquel pasaje, hermanos, de la Biblia, cuando David se disponía a trasladar el arca de una de las ciudades filisteas hacia Jerusalén, y la Biblia nos enseña que estaban llevando el arca de manera inapropiada a través de una carreta nueva, pero dice la Biblia que el carruaje tropezó en una piedra y eso significó que el arca estaba a punto de caerse. Y uno de los soldados, llamado Usa, trató la manera de detener el arca para que el arca no cayera. Inmediatamente la Biblia dice que el Señor le quitó la vida a Usa en el instante, y eso llenó de mucho temor al pueblo. Entonces usted puede notar que nadie podía estar cerca de las cosas sagradas como lo eran el arca del pacto, y mucho menos pensar, hermanos, que se podía habitar en el lugar santísimo. Pero la siguiente pregunta se relaciona mucho a la primera. La primera pregunta se enfoca al lugar simbólico donde mora la presencia de Dios, que estaba reflejado en el tabernáculo o en su defecto en el templo. Pero la segunda pregunta no tiene que ver con un aspecto simbólico, sino que tiene que ver con un aspecto real de la presencia de Dios. Porque dice, ¿quién puede vivir en tu santo monte? La idea que se tenía en esta época era que las divinidades habitaban en la altura de las montañas. Bueno, usted puede notar que las lecciones de la guía de célula de este trimestre tienen que ver precisamente con los montes, porque fue en los montes, en muchas ocasiones, donde hubo alguna manifestación de la presencia de Dios. Pero cuando acá el salmista se pregunta, ¿quién puede vivir en tu santo monte?, no se está refiriendo necesariamente al monte Sión o a un monte en particular, aunque el monte Sión de manera simbólica refleja también la presencia de Dios. La pregunta tiene que ver más bien con el hecho del lugar donde habita el Señor, donde mora Dios, es decir, donde está la presencia misma de Dios. Ya decíamos que en la primera pregunta, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario?, se refiere pues a ese espacio que de manera simbólica, a través del tabernáculo, del templo, de manera simbólica representaba la presencia de Dios. Pero ahora el salmista va a lo real, pasa del plano simbólico al plano real. Y de otra forma, esta pregunta podría decir, Señor, ¿quién puede habitar en tu misma presencia? Si ya de por sí es imposible vivir en la tienda de reunión o en el templo, que de manera simbólica refleja tu presencia, ¿quién podrá habitar en lo real? Es decir, ahí donde tu presencia es plena, ahí donde tu presencia es gloriosa, ahí donde tu poder se manifiesta con toda lucidez. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Entonces decíamos, hermanos, al inicio que estas dos preguntas reflejan la imposibilidad humana. Era imposible que el pueblo que no fuera sacerdote se acercara a la tienda de reunión, menos al lugar santísimo. Pero también, hermanos, humanamente hablando, es imposible vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que podríamos responder a ambas preguntas que está planteando el salmista. Sin embargo, el salmista va a decir que sí es posible habitar con Dios, sí es posible vivir con Dios. Pero para poder vivir con Dios es necesario tener un lugar limpio, agradable,
un lugar donde se puede específicamente poder vivir, hermanos, la experiencia de estar con el Señor. Y por eso es que dice el versículo número 2: solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Hay 3 elementos entonces que nos están ya permitiendo el acceso para poder habitar con Dios, para poder disfrutar de la presencia de Dios. Y esto es importante, porque en un pueblo como el nuestro, en un país como el nuestro, donde casi el 90%, 95% de las personas se declaran creyentes en Dios, y de ese 95%, más del 40% se declaran cristianos evangélicos, uno podría decir: este país goza de la presencia de Dios. Este país camina de la mano de la presencia de Dios. Pero habría que preguntarnos, a la luz de este salmo, si en realidad nosotros como salvadoreños, como iglesia evangélica salvadoreña, estamos viviendo y habitando en la presencia de Dios. Todos sabemos, hermanos, que Dios está en todos lados. Dios habita o está presente en todo sitio. Y de eso pues hablamos acerca de la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar. Pero cuando yo le pregunto a usted si Dios habita con nosotros, me estoy refiriendo a esa relación cercana e íntima que las personas pueden tener con el Dios al que dicen adorar. Porque una cosa es que nosotros digamos: yo amo al Señor, yo busco del Señor. Pero otra cosa es que el Señor nos conozca a nosotros, y ese es un desafío importante. Pero le decía, en una sociedad como la nuestra, donde más del 40% de la población salvadoreña se define como cristiana evangélica, tendríamos que preguntarnos si como iglesia evangélica, en términos generales, nosotros estamos habitando con Dios, estamos disfrutando de su presencia en todas esas dimensiones. Lamentablemente, nuestra cultura salvadoreña se caracteriza por algo que ha sido definido como la cultura del vivo. Este día fue publicado en uno de los periódicos de circulación nacional un editorial escrito por el pastor general que precisamente hace alusión al tema de la cultura del vivo. Le animo que usted pueda leer cuando llegue a su casa este editorial escrito por el pastor Mario Vega. Y ahí el pastor hace una descripción de los orígenes de la cultura del vivo. Y él comienza hablando acerca de los orígenes de lo que posteriormente llegó a ser la República del Salvador. Incluso él se va durante el periodo de la conquista. Y él dice que cuando los españoles vinieron acá a los territorios indígenas, ellos combinaron una serie de elementos como el de la excesiva fuerza y violencia. Combinaron también los elementos de anarquía, sumados también a la lealtad que mostraban a la corona española. Entonces, por un lado teníamos a los conquistadores que eran agresivos, eran violentos, abusaron de las mujeres, saquearon nuestras tierras. Pero por el otro lado eran fieles a la corona y eran fieles también a la religión católica. Entonces, ¿cómo se combinaban esos elementos? Se combinaban en lo que posteriormente se ha llegado a denominar como la cultura del vivo. Gente que por un lado expresa su simpatía hacia Dios, puede expresar su simpatía hacia ciertos valores tradicionales, pero por el otro lado es una sociedad agresiva, violenta. Es la cultura del vivo.
Y en ese editorial el pastor comienza a mencionar algunos ejemplos, como por ejemplo el hecho de que un camionero, por ejemplo, o alguien que conduce un autobús le acerca demasiado el vehículo a una conductora, a una muchacha, especialmente si sabe que es una mujer joven, para acercarse y tratar la manera desde la altura de su camión o autobús, tratar la manera de verle las piernas a la mujer que está conduciendo al lado. O por ejemplo, ¿qué decir, hermanos, de aquellos hombres que hacen promesas, que tratan la manera de cumplirle a una mujer en el altar del matrimonio, pero que posteriormente ese mismo hombre quebranta ese pacto matrimonial diciendo, bueno, si en realidad hay tantas mujeres en el mundo que una no es suficiente? Y son los típicos hombres que, por ejemplo, pueden seducir a muchas mujeres estando casados, pero si hay alguien que se atreve a tocarle un cabello a una de sus hijas, son personas que inmediatamente actúan con violencia. Entonces, ¿cómo es que ellos no reparan, no piensan en afectar a una muchacha o a varias muchachas, a varias mujeres, estando ellos casados? Y cómo cuando alguien se atreve a cortejar a una de sus hijas reaccionan de manera violenta y machista. Esa es la cultura del vivo. La cultura del vivo, hermanos, es aquellas personas que cuando se ven en un tráfico, entonces lo que hacen es hacer el tercer carril. Y usted sabe que hacen el tercer carril en la carretera y tratan la manera de salir adelante de los demás conductores que sí han hecho la fila, y tratan la manera de irse metiendo. Yo sé que de esos no hay ni uno acá, ¿verdad? Esa es la cultura del vivo. La cultura del vivo es ver de qué manera saco más dinero a costilla de aquel que no tiene nada. Es tratar la manera de sacarle algún tipo de lucro, algún tipo de ventaja. Entonces, cuando pensamos en la cultura del vivo, en una cultura que está muy arraigada en nuestro país, tenemos que hacernos la pregunta: ¿será que realmente Dios habita en medio de su iglesia, en el sentido de que Dios tiene comunión con nosotros? Entonces ahora el salmista va a responder a esa pregunta, porque alguien puede decir, bueno, para habitar con Dios eso es imposible. Para ser una persona que viva a plenitud su integridad, eso es imposible. Pero al declarar esa respuesta, automáticamente nos estamos saliendo del hecho y de la posibilidad de habitar con Dios. ¿Cuántos queremos que Dios camine con nosotros, hermanos? No, de verdad, ¿cuántos queremos que Dios camine con nosotros? Bueno, entonces veamos qué hay que hacer para habitar con Dios. El versículo 2 dice: ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Son las preguntas. ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Bueno, veamos quiénes son los que pueden vivir y habitar. Versículo 2: solo el de conducta intachable. Vaya, hermanos, ahí ya nos quedamos fuera casi todos. ¿Quién de nosotros se considera a sí mismo intachable? ¿Quién de nosotros podría decir, mira, hermano, en mí no hay error? Ninguno de nosotros. Pero no es a eso a lo que se está refiriendo el salmista. El salmista a lo que se está refiriendo, ¿quién es una persona intachable? Es una persona que, aunque puede equivocarse, reconoce su falta, no evade, no justifica, no minimiza, no culpa a otras personas de sus propios errores o de sus propios pecados. Entonces yo quiero preguntarle a usted, cuando usted falla, cuando usted peca, cuando usted comete un error hacia alguien, ¿usted lo reconoce cuando es suyo? ¿O trata la manera de justificarlo, minimizarlo o culpar a otras personas acerca de ese error?
Porque eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Número uno, el que reconoce su condición de pecado, el que sabe que es una persona que necesita de Dios, que reconoce su culpa, que reconoce su error. Vea lo siguiente, que practica la justicia. Oiga, es importante prestarle atención al verbo. Dice que practica. No es aquel que ocasionalmente hace algo bueno. No es aquel que ocasionalmente de vez en cuando se acuerda de Dios. No, es el que practica la justicia. ¿Y qué es practicar la justicia? Practicar la justicia es demostrar que nosotros habitamos con Dios. Dios en su trato es justo con nosotros. Dios en su trato siempre, hermanos, busca lo mejor para nosotros. Pensemos entonces en esto, siendo que vivimos en una cultura del vivo. En nuestra cultura, hermanos, buscamos siempre que las otras personas salgan beneficiadas en lo que hacemos, o solamente buscamos nuestro propio beneficio, o solamente buscamos nuestros propios intereses. Porque acá dice el Señor que solamente los que practican la justicia son los que habitan con Dios. Dice que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Uno puede decir la verdad a medias y puede decir la verdad por conveniencia o por presión. Recientemente, hermanos, usted se ha dado cuenta de lo escandaloso y lo bochornoso que ha sido en los últimos días la actuación de muchos líderes políticos, a quienes la sociedad civil les ha estado presionando para que transparenten sus ingresos o cómo han administrado los recursos públicos que les han sido asignados. Y usted sabe, hermanos, que algunos de ellos, a pesar de muchos días de silencio, mucha presión de la sociedad civil, finalmente algunos medianamente se han atrevido a hacer públicas la forma en cómo están administrando esos ingresos, suponiendo que lo que están diciendo es verdad. Están diciendo la verdad por la presión pública que están sintiendo, pero no es, hermanos, porque ellos tengan un discurso de transparencia, de honestidad. Pero es que así es la cultura del vivo. La cultura del vivo es: yo presiono al otro para que sea honesto, yo presiono al otro para que diga la verdad, yo presiono al otro para que salga a la luz. Pero cuando me piden a mí que yo sea honesto, que yo sea transparente, es ahí donde las personas, hermanos, comienzan a decir una serie de cosas como: yo no soy tu tata para decirte la verdad. Cuando se les olvida que ellos son funcionarios públicos, en términos prácticos son empleados nuestros, empleados de la sociedad civil, contratados para hacerle el bien a nuestro país. Pero eso también puede ocurrir con nosotros, porque la transparencia no solamente, hermanos, debe de ser en las grandes esferas. La transparencia debe de ser en la iglesia. Cuando una persona en su reporte de célula dice: hermano, hubieron 15 en la célula, pero resulta ser que solamente hubo quizás 5 personas, y la persona dice: no, hermano, es que yo por fe vi las 15. Esa es una persona mentirosa, es una persona que no está transparentando la verdad. Cuando hay un esposo que le oculta a su esposa los ingresos que recibe, es una persona falta de transparencia. Entonces muchas veces uno puede justificar la falta de transparencia
de diferentes formas. También uno en la iglesia, hermanos, puede decir cosas como: mire, vamos a hacer tal o cual proyecto, o vamos a hacer tal o cual inversión en la iglesia. Y pasa, hermanos y hermanas, el tiempo, y resulta ser que aquellos esfuerzos que se hicieron nunca terminaron en concretizarse. Eso también es falta de transparencia. También es falta de transparencia cuando un estudiante no entrega la boleta de calificaciones a sus padres. Y cuando el padre le pregunta: hijo, ¿y dónde está la boleta de calificaciones? No, es que no las ha dado la seño, dicen. No, es que todavía no ha habido reunión de padres de familia. Y va postergando y postergando su transparencia. Pero el Señor acá dice: yo habito con aquellos que son transparentes y sinceros de corazón. Porque solamente, hermanos, los que caminan con transparencia, los que caminan con verdad, son los que finalmente habitan con Dios. Una persona puede decir: yo soy cristiano, yo amo a Dios, Dios sabe que yo trato la manera de honrarlo. Pero si no caminamos en la verdad, difícilmente, hermanos, vamos a lograr ser fieles al Señor. Vea lo que dice el versículo 3: que no calumnia con la lengua. ¿Qué es calumniar? Calumniar, hermanos, es levantar una mentira, un falso hacia otra persona con el fin de que yo quede bien. Usted sabe que muchas personas en los trabajos, para tratar la manera de ganar una mejor posición, un mejor salario, pueden llegar al punto de poner en mal a otras personas y tratan la manera de levantarle falsos, calumnias, para desacreditar a la persona. Y eso solamente se hace con el fin de, efectivamente, hermanos, de ganar un beneficio personal. En la política usted sabe que esto todavía es más. Incluso en la política usted sabe que siempre se trata la manera de enlodar la imagen del contrincante. Siempre se trata la manera de echarle zancadilla a la otra persona. Así es en el mundo, lamentablemente. Pero también acá, hermanos, en la iglesia, nosotros podemos hablar mal de los hermanos, hablar mal de las autoridades, hablar mal de las personas que están bajo nuestro cuidado. Entonces dice el versículo 3, que Dios habita o viven con Dios aquellos que no calumnian con la lengua, aquellos que no levantan falsos a los hermanos, a las personas. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, y se lo pregunto: ¿alguna vez le ha levantado algún falso a alguna persona? O le voy a preguntar al revés: ¿a cuántos les han levantado un falso, hermanos? Creo que a todos en más de alguna ocasión nos han levantado algún falso, ya sea en nuestra familia, ya sea en la iglesia, ya sea en la sociedad. La pregunta es: ¿y nosotros hemos levantado algún tipo de falso? ¿No calumniamos con la lengua? Usted sabe nuevamente que en la cultura del vivo, lograr posiciones hablando mal de mi competencia es algo usual. Pero Dios dice que yo no habito con aquel que habla mal de una persona. Cuando usted es de las personas que dice: mire, yo oí que dicen, que dijeron, que me contaron, que le contaron a fulanito, al primo del tío, y vuelven a repetir esa mentira una y otra vez, estoy calumniando a una persona. Cuando yo hablo de algo que no me consta, cuando yo digo algo, hermanos, que no es cierto, cuando yo, hermanos, estoy incluso exagerando la verdad acerca de mí mismo, estoy calumniando, estoy mintiendo. Y dice el versículo 3, que no le hace mal a su prójimo. Es decir, ¿quién es el que habita con Dios? ¿Quién es el que mora con Dios?
aquel que no es malintencionado. Hermanos, nosotros podemos cometer errores y los errores son de humanos. Los errores no son intencionales. Si de repente a la salida del culto golpeamos a una persona porque no nos fijamos, eso es un error. Y por ese error hay que pedir disculpa. Disculpa, hermano, no lo vi. No fue algo intencional. Pero cuando nosotros, hermanos, con mala intención, con premeditación y alevosía, buscamos perjudicar a la otra persona, poniéndole cascaritas, como decimos a buen salvadoreño, poniéndole una trampa para que caiga, eso es ser malintencionado. Y en la cultura del vivo, ser malintencionado es prácticamente de todos los días, hermanos. Ser malintencionado es algo que se puede dar incluso entre nosotros. Hay cosas buenas que se pueden hacer con mala intención. Y ahí hay que tener un gran cuidado, porque Dios no solo va a juzgar lo que hacemos, sino que Dios va a juzgar la motivación que hay detrás de lo que hacemos. Dios sabe si lo que usted está haciendo para la obra de Dios es por gratitud, es por amor, es por servicio, es por obediencia, o si lo que usted está haciendo es para ganar un protagonismo, para que le den un mejor privilegio, para que le cambien su posición, para quedar bien con las autoridades. Usted sabe, Dios lo que dice entonces es: yo no habito con los malintencionados. Yo no habito con aquellos que son malintencionados. Y ahí, hermanos, muchos se quedan afuera. Dice que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. Acarrear desgracia es que no solamente dejo yo que la persona caiga en la trampa, sino que acarrear desgracia es que yo me gratifico de cuando una persona cae en esa desgracia. ¿Cuántas personas no hay que al ver la situación mala en la que ha caído su vecino, se alegran por eso? Mira, vos ya te diste cuenta que la fulana quedó embarazada del menganito. No, si es que yo ya decía que esa mujer era una cualquiera. Bien decía yo. Y prácticamente como que nos da un cierto sabor de alegría ver el fracaso de una persona. Cuando uno ve en las redes sociales, hermanos, cómo están terminando muchas personas en una situación, hermanos, de desgracia. Hay personas que uno ve que dicen: está bueno, me alegra. Eso es lo que deben de hacer con ellos. Nos gozamos de la desgracia y del mal ajeno. Hermano, yo le voy a decir algo. Puede ser que usted tenga personas que le hayan hecho mal. Puede ser que hayan personas que hayan sido malintencionadas cuando usted emprendió, cuando usted comenzó, cuando usted quiso salir adelante. Y probablemente esas personas hicieron hasta lo imposible por boicotearlo. Pero ahora el Señor les ha hecho cosechar la consecuencia de sus malas acciones. Ahora yo le pregunto: ¿qué siente usted cuando ve a esa persona caer en desgracia? ¿Se alegra o se entristece? Si usted es una persona que se alegra, es una persona que actúa con mala intención y que se alegra de la desgracia que ha acarreado hacia su vecino. Y Dios dice: yo no habito con una persona que se alegra del mal ajeno. Yo no habito con una persona malintencionada. Yo no habito con una persona que se alegra de la desgracia del otro. Pero usted sabe que en la cultura del vivo, en la que estamos viviendo hoy en día, eso es común. Hermanos, es increíble ver incluso a cristianos, entre comillas, que se expresan de otras personas como: está bueno que le haya pasado eso a ese perro.
Expresiones como esas. Está bien que le haya pasado eso a esa rata. Expresiones como esas, hermanos, que no corresponden a un cristiano, porque Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, y no pueden salir de una misma fuente maldiciones y bendiciones. Dios no habita con esas personas. Versículo 4: que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Oiga lo que está diciendo. Dios está diciendo: ¿quiénes son los que te acompañan? ¿Con quiénes te sientes tú mejor? ¿Tú te sientes mejor con los que Dios desprecia, con los que Dios aborrece, porque son injustos, porque son malos? ¿Y te sientes incómodo con aquellos con los que Dios se complace? Yo quiero preguntarle a usted: ¿quiénes son sus amigos? ¿Con quiénes disfruta usted pasar el tiempo? ¿Quiénes son las personas que lo acompañan? Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, ¿a usted le gusta andar con los mal hablados? ¿Usted disfruta de estar de la compañía de los chabacanes, de los vulgares, de los que son injustos? ¿O usted se siente incómodo? ¿Cómo se siente cuando viene a la iglesia? ¿Se siente bien acá? ¿Disfruta de la presencia de Dios y de la comunión los unos con los otros? ¿O es de aquellos que dice: ¿y a qué hora va a terminar el culto? Ya se pasó el predicador. Hay gente que es así, hermanos. Pero Dios dice en su palabra que Dios desprecia al que, dice que Dios habita con el que desprecia, al que Dios reprueba. Yo no me siento cómodo con aquellos que son malos y perversos, aquellos que no quieren arrepentirse. Y Dios dice: pero yo habito con aquellos que honran y temen mi nombre y temen al Señor. Entonces Dios habita con aquellos que disfrutan su presencia. Yo espero que usted se sienta bien en este lugar, hermano. ¿Cuántos se sienten bien en este lugar? Si usted se siente bien en este lugar, déjeme decirle una buena noticia: el cielo es para usted, hermano. El cielo es para usted. Dice la segunda parte del verso 4. Oiga esto, hermanos. A la pregunta que Dios hacía: ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién estará en la tienda de tu reunión? Oiga, dice el verso 4: yo habito, dice, con el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. A la pregunta que el salmista ha dicho: ¿con quiénes habita Dios? Bueno, Dios habita con aquellos que viven en la verdad, con aquellos que dicen la verdad, aun cuando esa verdad les perjudique. En la cultura del vivo es común las mentiras, y a veces hasta las justificamos diciendo: son mentiras piadosas, hermano, son mentiritas blancas. Pero Jesús dijo que el padre de toda mentira, ¿quién era, hermano? Es Satanás. Cuando usted dice: mira, hermano, yo llegué tarde al trabajo porque fíjese que había un gran tráfico. ¿Y qué, hermano? Llegó tarde por otra razón, menos por esa. Usted, hermano, no está diciendo la verdad, y dice eso para no salir perjudicado. Cuando usted, hermanos, se le olvida un compromiso y usted dice: que me salió una emergencia y por eso no pude cumplir, pues Dios no habita con usted, porque Dios ama al que vive en verdad, al que dice la verdad. Con eso Dios habita. ¿Cuántos mentirosos han venido esta mañana? ¿No me oyeron? ¿Cuántos mentirosos hemos venido esta mañana? Me alegra. Viven en la verdad ustedes, ¿verdad, hermano? Si usted vive en la verdad, Dios habita con usted.
aunque salga perjudicado. Cuando usted le dice a su familia: hijos, tal día vamos a ir a pasear, y usted cumple la promesa, Dios habita con usted, porque está cumpliendo lo que está diciendo. Jesús dijo algo: que tu sí sea sí y que tu no sea no. Pero ya cuando la gente dice: ante Dios, hermano, se lo prometo, por mi madre, se lo prometo, es una persona que no vive en verdad, es una persona mentirosa, es una persona que no está actuando con verdad, y Dios no habita con el mentiroso. Pero en la cultura del vivo usted sabe que mentir es la norma. Dice el versículo número 5: si usted pensó que habitar con Dios solamente tenía que ver con cosas espirituales, con relaciones con el ser humano, menos con los bienes materiales, ay, hermano, aquí Dios va a tocar al ídolo Mamón, que presta dinero sin ánimo de lucro, que no acepta sobornos que afecten al inocente. Hay dos cosas acá: que presta dinero sin ánimo de lucro. ¿Es que Dios está en contra de la ganancia? No. Dios desea la superación de ustedes como hijos de Dios. Los que son emprendedores, los que son negociantes, Dios quiere bendecirlos. Pero en lo que Dios está en contra es cuando nosotros buscamos ganancias, hermanos, que rayan literalmente con la estafa. Si yo a usted le vendo un producto a 1,000, cuando yo sé que lo que costó fue 100, eso, hermanos y hermanas, es una estafa, porque es una ganancia excesiva. Porque el que quiere tener dinero lo quiere tener ya y rápido. Dios no habita con una persona cuyo dinero se ha construido sobre la base de la estafa. En una ocasión me contaba un hermano que otro hermano de la misma iglesia, no de acá, le había vendido el carro por determinada cantidad de dinero, pero el hermano sabía que estaba mal la caja, que estaba mal el motor, pero le dijo: mira, este carro está nítido, está buenísimo. Y el hermano hizo un préstamo. Usted sabe que para salir adelante en este país hay que recurrir al crédito. Entonces el hermano se fue, como decimos a buen salvadoreño, a enjaranar con el banco para comprarle este vehículo al hermano. El hermano vendedor se estaba aprovechando de la inocencia de este hombre que no sabía nada de mecánica, y se lo compró. A la semana, hermanos, el carro se le arruinó. Y cuando lo llevó donde el mecánico, el mecánico le dijo: mire, señor, este carro ya no sirve, hay que cambiarle el motor, hay que cambiarle la caja. Y hermanos, cuando este hermano se dio cuenta que había sido estafado por el otro, fue y le reclamó, pero ya no le quiso responder. Y sabe lo que dijo el vivo, porque yo no le podría decir cristiano, el vivo fue: ¿y para qué me creyó pues? Y como dijo alguna vez alguien, arriba Cristo y abajo el pisto. Dios no habita con ese tipo de gente, hermano. Dios no habita con la gente cuyo dinero es su ídolo, es su Dios. Y dice la segunda parte: que no acepta sobornos que afecten al inocente. Está hablando de aquellos hermanos que deben de hacer justicia, pero aceptan sobornos para afectar al que es inocente. Entonces vea, el Señor dice en la parte final del 5: el que así actúa no caerá jamás. Entonces, hermanos, preguntémonos algo con toda esta reflexión que hemos hecho en el capítulo 15. ¿Dios habita con nosotros? Dios no habita con el mentiroso. Dios no habita con aquel estafador. Dios no habita, hermanos, con el malintencionado. Dios no habita tampoco con el que se alegra de la desgracia del otro. Dios no habita con aquellos hermanos que buscan ganancias deshonestas. Dios no habita con aquel que se complace en el pecado y la maldad.
Entonces la pregunta sería: ¿y Dios habita con usted? ¿Camina Dios con usted? Porque si Dios camina con usted, es porque usted también ama lo que Dios ama. ¿Sabe qué es la santidad? Y con esto termino. La santidad es amar lo que Dios ama y reprobar lo que Dios reprueba. Eso es santidad. Lo que Dios ama, ¿lo ama usted? Lo que Dios reprueba, ¿reprueba usted? Si no es así, hermanos, este es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados, hermanos, y nuestro rostro inclinado, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean recibir a Cristo en su corazón y desean que sus pecados sean perdonados. Si hay alguna persona que esta mañana desea entregarle su vida a Cristo, le invito para que se ponga de pie, pase al frente. Si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, quiere reconciliarse, póngase en pie o levante su mano. Allí llegará un hermano que va a orar por usted. Hermano, ¿quiere entregarle su vida a Cristo? Venga. Hermano servidor, hermano. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Por favor, póngase en pie. Como lo ha hecho esta vida, bienvenido al hermano que se ha levantado acá. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse con el Señor? Póngase en pie. Dios le bendiga a la persona. Bienvenido al hermano que pasa aquí al frente. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Ahí el Señor llegará. Venga. Venga, ¿hay alguien más? ¿Algún hombre, alguna mujer que desea entregarle su vida a Cristo? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Esa es la oportunidad para ponernos a cuenta con el Señor. ¿Hay alguien más? Si hay alguien más, hágalo. Dios es el único que puede limpiar nuestros pecados. Solo Dios puede cambiar nuestra naturaleza. De ahí nadie. Si hay alguien más, póngase en pie. Camine hacia el frente. Allá habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Vamos a orar entonces, hermanos, por estas vidas. Y vamos a orar por aquellos que a través de la radio escuchan este mensaje. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad. Queremos pedirte, Señor, que tú limpies las vidas que están acá al frente. Perdónales, Señor, lávales en tu sangre y dale la nueva vida que has prometido. Quiero pedirte, por favor, que tú les bendigas. Bendíceles, Señor. Bendíceles. Y que a partir de este momento haya un cambio en sus vidas, que les renueve, que les transforme. Que tu Espíritu Santo venga a ellos. Es nuestra petición. Oramos también por aquellos que a través de la radio escuchan este mensaje. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a nosotros como iglesia a habitar contigo, a habitar en integridad, amar lo justo, amar la verdad, aborrecer lo que tú aborreces, Señor, para vivir en la luz. Es nuestra petición. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos has bendecido.
con acción de gracias presentamos ante ti nuestros aportes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos. Pueden pasar mis hermanos y nosotros cantamos al Señor.